Es increíble, pero hubo una época en la que esto es lo más portable que existía. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar del aparato que revolucionó la forma en la que escuchábamos música en la calle, el Walkman. Y ya que estamos, vamos a ver otros intentos de hacer música portátil, algunos exitosos y otros, bueno, no tanto. ¿Estamos? Arranquemos. El Walkman nació de una manera bastante particular porque en 1979 el cofundador de Sony, Masaru Ibuka, le pidió a su equipo que modificara un grabador de cassettes portátil porque el tipo quería escuchar ópera durante sus vuelos sin molestar a nadie. O sea, el tipo lo que quería era un reproductor de música cómodo para el avión. Y entonces el equipo le armó un prototipo basado en el grabador Sony Pressman, que era un aparato que usaban los periodistas, pero adaptado para reproducir cassettes estéreo y con auriculares livianos. Me encantaría ser el cofundador de algo y decir, che, me gustaría tener tal aparato y tener empleados que me hagan ese aparato. Es un placer. Bueno, cuestión que le hicieron ese prototipo y a Ibuka le encantó tanto que se lo mostró al presidente de Sony, a Akio Morita, que le vio el potencial enseguida y que debe haber dicho algo tipo, ¿y si hacemos uno más chico y sin grabador para que lo pueda usar cualquiera? Bueno, en japonés lo debe haber dicho, como algo... 誰でも使えるようにレコーダーなしの小さいのを作ったらどうでしょうか? Eso debe haber dicho. Y así nació el proyecto. Al principio dentro de Sony dudaban que un reproductor de cassettes sin grabación fuera a venderse, pero Morita insistió y cuando salió el TPS L2, el primer modelo oficial del Walkman, fue un éxito total y cambió para siempre la forma en la que la gente escuchaba música. Por cierto, el nombre Walkman no fue algo muy planeado, sino que surgió así como medio de casualidad. Inclusive al principio a algunos en Sony les parecía como medio informal, incluso medio raro. Evidentemente no le hacían mucho el aguante a Morita en Sony. Y de hecho cuando se lanzó en otros países intentaron llamarlo diferente. En Estados Unidos le pusieron de nombre Soundabout, era Stowaway en el Reino Unido, era Freestyle en Suecia, pero bueno, al final Walkman se impuso en todo el mundo porque la verdad que era pegadizo. La idea del Walkman además era bastante simple, era un aparato que te permitía escuchar música mientras caminabas, que es walk en inglés, que a mí igual Walkman como que me suena medio, tendría más sentido si fuera algo tipo Sound Walk o Music Walk, pero bueno. Y aunque al principio, como te decía, hubo dudas, el nombre pegó tan fuerte que terminó siendo sinónimo de música portátil en todo el mundo. Tanto, de hecho, que con el tiempo la gente empezó a llamarle Walkman a cualquier reproductor de música, aunque no fuera de Sony, que era la dueña de esa marca. O sea, Morita, como siempre, tenía razón. Y el Walkman no fue un éxito, fue un exitazo. Sony pensaba vender unos 5.000 por mes más o menos, pero solamente en los 2 primeros meses vendieron más de 30.000 unidades solo en Japón. Y eso que el precio no era precisamente barato, salía unos 33.000 yenes, que en ese momento eran unos $150 más o menos, que ajustado por la inflación de Japón hoy serían unos $350. Ponele. Pero la gente igual lo compraba porque era algo totalmente nuevo. Y fue tan revolucionario que hasta cambió un poco la forma en la que la gente se movía por la ciudad. O sea, de repente vos podías salir a correr escuchando música, o ir al trabajo con tu música, o estudiar en el colectivo con tu música. Era como tener una burbuja personal musical. Algo que hoy parece como súper normal y súper dado, pero en ese momento no existía. Y ese primer modelo, el TPS L2, tenía algunas características bastante particulares. Tenía, por ejemplo, 2 enchufes para auriculares. Tenía un botón de hotline que te activaba el micrófono que tenía el aparato. Venía con un micrófono. Y entonces, si vos apretabas ese botón, te permitía escuchar lo que pasaba a tu alrededor sin sacarte los auriculares. O también podías hablar con alguien, por ejemplo, sin sacarte los auriculares. Tenía un control de volumen por canal. O sea, tenías una barrita de volumen para el canal izquierdo y una barrita de volumen para el canal derecho. Entonces también vos podías bajarlo de el izquierdo si querías para ponerle, no sé, si alguien te hablaba de ese lado. Justamente alguien te está hablando de acá, bajabas el izquierdo, el derecho lo dejabas usando, apretabas hotline
ponías el micrófono y charlabas. Algo que por ejemplo hoy hacen los AirPods, que te habla alguien y se baja solo. Bueno, lo mismo, pero voz y antes de los 80. Tenía botones metálicos, tenía una carcasa de metal, a diferencia de las siguientes que vendrían de plástico. Así que nada, era como un modelo bastante particular. Y después del éxito de este primer modelo, Sony empezó a sacar nuevos modelos como si fueran pan caliente. Vamos a nombrar algunos nada más porque sería imposible la lista de todos los modelos de Walkman que hubo en la historia. Pero vamos a decir que por ejemplo para 1981 ya tenían el Walkman 2, que era más chico, más liviano y más barato que el original. Y acá medio que empezó la locura, porque Sony sacaba nuevos modelos constantemente, todos con alguna cosa en particular, con alguna cosa novedosa. Por ejemplo, sacaron el Sports Walkman, que era amarillo, que era resistente al agua y que venía con una correa para que vos te lo pudieras enganchar cuando hacías ejercicio. También después sacaron el WMF5, que además de reproducir cassettes tenía radio AM/FM, lo cual lo hacía ideal para actividades al aire libre y como dijimos tenía estas protecciones anti-salpicaduras. Hashtag datazo, hubo un Walkman que sacaron con 2 slots para cassettes, el WMW800. ¿Para qué querías un Walkman con 2 ranuras para cassettes? Y para escuchar 2 cassettes diferentes, por supuesto. Para copiarte de un cassette a otro. Era básicamente una fábrica de copias piratas de cassette portátil. El Walkman más chico de todos fue el WM10, que era tan finito que era apenas más grande que el propio cassette. Y vos lo mirás y decís, ¿cómo hicieron para hacer esto? Bueno, tuvieron que usar un montón de trucos de ingeniería. Por ejemplo, desarrollaron un motor especial súper plano basado en cómo eran los motores de los tocadiscos. Después pusieron el eje del motor adentro del carretel del cassette para ahorrar espacio. Y hasta tuvieron que hacer como que medio que el aparato se deslizara para abrirse y ahí poder poner el cassette. Pero lo más loco, lo más flashero para este modelo que hicieron así como mega chiquitito, es que llevaba una sola pila AA en lugar de 2, como llevaba el resto de los Walkman, porque querían ahorrar espacio. Pero claro, una sola pila es 1,5 volts y 1,5 volts no alcanzaba para hacer andar todo. Entonces diseñaron un convertidor de voltaje tan chico que lo enrollaron a ese convertidor como si fuera un tubito y lo metieron al costado del chasis. Y entonces eso le cambiaba el voltaje a la pila. Bueno, una locura de diseño. Bueno. Y usar un Walkman tenía su ritual. Primero vos tenías que elegir qué cassette ibas a escuchar, o como mucho elegir qué cassettes ibas a escuchar. Bueno, podías llevar toda tu colección de cassettes encima todo el tiempo, dejaba de ser portátil la cuestión. Después estaba el tema de las pilas. Siempre tenías que tener un par de pilas de recambio porque te dejaban a pata en el momento menos pensado. El tema pilas te recordaba todo el tiempo tu lugar en la escala social. Todo el tiempo. Había boludeces que vos no podías hacer porque eras clase media. Y todo el tiempo las pilas te recordaban, sos clase media. Cosas re estúpidas, por ejemplo, digo, ibas en el colectivo y veías a alguien que iba escuchando un Walkman. Quería escuchar un tema que venía más adelante en el cassette. Y esa persona apretaba avance rápido. Clase alta. Avanzar rápido en un Walkman, clase alta. El clase media no avanzaba rápido, en nada, pero en el Walkman menos. Porque gastaba bocha de pila, avanzar rápido. ¿Qué hacía el clase media? Todo a mano hacía el clase media. Agarrabas el Walkman, abrías la tapita, sacabas el cassette, lo ensartabas con una virome y lo revolvías en el gesto y todo, te digo, estamos destruidos, boludo. Y lo revoleabas. Te ponías en el medio del bondi así y te chupaba todo 3 huevos además, ¿viste? Era una bandera. Era una bandera en un momento, una bandera que decía soy pobre, así. Tristísimo. Y si hablamos de rituales, hacer un mixtape, hacer un compilado, digamos, era el ritual. Hacer un mixtape para alguien era básicamente una declaración de amor en formato cassette, más que nada por el trabajo que costaba hacer eso. Yo si quería tener a mi disposición las 24 horas la música que a mí me gustaba, yo me tenía que grabar artesanalmente un compilado de la radio. Me tenía que proponer hacer esa mierda que me iba a llevar 3-4 días, porque te llevaba 3-4 días hacer esa mierda. Prestarle la atención al locutor cada vez que anunciaba los temas de la hora siguiente, a ver si había alguno que me gustaba. Si había uno que me gustaba era una hora perdida, porque no sabés en qué orden va a venir el tema. Entonces cada vez que iba terminando un tema, vos te tenías que ir acercando como un boludo al radiograbador, ir preparando los 2 dedos para grabar, porque tenías que tener una motricidad fina también, porque tenías que darle reiki play al mismo tiempo, si no, no te grababa. Para una acción 2 botones, ¿viste? Como, ¿por qué no me pusiste esto en un botón solo? ¿Viste? Porque es 1995, jodete por favor. Bueno,
rogar que el locutor no anuncie el tema, porque que en un tema hable, vaya y pase, pero en 25 el compilado pasa a ser una mierda. El compilado ese tipo está hablando todo el tiempo. Entonces, viste, sonaba un acorde y vos decías, el mío, pa, le daba y que no lo anuncie, por favor, que no lo anuncie, que no lo anuncie. Sonaba un poquito más y que no lo anuncie, por favor. Sonaba un poquito más y que no lo anuncie, por favor. Y empezaba a cantar el cantante. Y era como, está cantando el cantante. Y no lo anunció. ¿Se está grabando esto? Se está grabando. Y no lo anunció. Cagué el sistema. Estoy pirateando música, boludo. Y lo grababas. De pedo, pero lo grababas. Y a los 30 segundos te clavaban un mensaje de un oyente, los hijos de puta. En el medio del tema te lo metían nada más. Viste como, hola, soy Claudio de Flores. Quería pedir con una rubia en el avión de los ladrones sueltos. ¡La puta que te parió, Claudio! El Walkman necesitaba un poco de mantenimiento, no mucho la verdad, pero un poquitito sí. Tenías que cada tanto limpiarle los cabezales, lo limpiabas con un poquito de alcohol. Y lo que tenía de mágico el Walkman es que siempre tenías ese hiss de fondo, ese así, ese como ruidito blanco, digamos, que hoy los hipsters tratan de recrear con filtros, pero que en esa época era simplemente parte de la experiencia. Y además tener un Walkman era una cosa de estatus. El tener los auriculares con las esponjitas esas naranja colgando del cuello eran casi un accesorio de moda. Pero Sony no solamente inventó un aparato, sino que creó todo un estilo de vida. Porque la realidad es que el Walkman cambió por completo la forma en la que la gente se relacionaba con la música. ¿Vos viste que cuando dicen que los centennials viven en su propia burbuja con los AirPods? Bueno, eso lo inventó el Walkman. De hecho, cuando salió hubo gente que lo criticó justamente por eso, porque decían que iba a aislar a las personas, que era antisocial, que la gente iba a dejar de hablar entre sí. Básicamente los mismos argumentos que después se usaron contra el iPod, contra los celulares y contra prácticamente cualquier nueva tecnología portátil que fue saliendo. Pero lo que a mí me parece más gracioso de esta cuestión es que Sony lo vio venir. Porque si vos te fijás en el primer modelo ese, trató de arreglar toda esta situación con el botón ese hotline para que vos pudieras escuchar qué era lo que estaba pasando alrededor tuyo, y con los dos enchufes de auriculares que ya dijimos. O sea, era medio como si te estuvieran diciendo, no, pero mirá que vos podés escuchar música y socializar. Entonces como que la idea estaba, pero la realidad es que muy poca gente usaba esa función de escuchar los dos con el mismo Walkman. O sea, capaz si vos te ibas en un viaje largo, en un autobús, ponele, bueno, lo podías escuchar, y si tu Walkman no tenía para dos auriculares, porque la verdad es que es medio una cosa extravagante lo de ese modelo, pero después te vendían, vos podías comprar en una ferretería o en algún lugar el famoso split, el divisor que te ponía de un auricular, te sacaba dos agujeritos. Entonces vos te llevabas eso y con un mismo Walkman conectabas dos auriculares, y en un viaje largo en autobús te ponías de acuerdo en qué iban a escuchar con la otra persona, y entonces cada uno iba con su auricular y le daban play al mismo Walkman. Bueno, eso lo podías hacer en un viaje largo, en donde estaban las dos personas quietas con el Walkman en el medio. Pero caminando, que era la idea del Walkman, de ahí viene el nombre, y la verdad que era bastante difícil. Es como medio incómodo caminar atado a otra persona, parece los juegos esos que hacíamos en los cumpleañitos. Así que nada, el Walkman fue súper revolucionario, tanto que la palabra Walkman entró al diccionario Oxford en 1986 y se convirtió medio en sinónimo, o sea, medio es como el término genérico de cualquier reproductor de música portátil, como sucedió después para Gillette, para las hojas de afeitar, o Magiclick para los encendedores, o un montón de otras marcas que se combinaron al producto, como ya vimos en estos dos videos. Y por supuesto no solamente cambió cómo escuchábamos música, sino que cambió dónde escuchábamos música. O sea, vos de repente ahora podías hacer ejercicio escuchando música, que antes si querías escuchar música tenías que cargar una radio o un reproductor de cassettes, pero del tamaño de una caja de zapatos. O podías estudiar escuchando música sin molestar a nadie, o simplemente caminar por la calle con tu propia banda sonora, como estar en una película, digamos, ¿no? El Walkman fue lo que permitió la flasheada esta de ir en un autobús mirando por la ventana del autobús en un día lluvioso, escuchando alguna música que sonorizara mientras vos
penabas por un amor no correspondido. Pero mientras el Walkman la rompió, hubo otros intentos de hacer música portátil que fueron, digamos, menos exitosos. Por ejemplo, en 1980 salió el Bone Phone, que era un aparato bizarrísimo que básicamente era una radio que te la ponías así alrededor del cuello como si fuera una bufanda. Y la gracia es que supuestamente podías sentir la música en todo el cuerpo porque las vibraciones pasaban por tus huesos. Medio el mismo sistema que usaba Beethoven para escuchar música, aunque era sordo, como contamos ya en este shortcito. Bueno, spoiler, el Bone Phone no pegó. Y ya que hablamos de cosas raras, en 1983 Audio-Técnica sacó el Soundburger, que era como si fuera un tocadiscos portátil que parecía como que se estaba comiendo el vinilo. Era finito, usaba pilas, no quiero ni imaginarme la cantidad de pilas que usaba eso, no quiero ni saber. Y podías conectarle auriculares. El problema de este aparato es bastante obvio. Si vos lo ves, te das cuenta que el problema de eso es que es un mamotreto y además tenés que andar con los discos encima. Es muy molesto. Y además si vos caminabas mucho la púa saltaba. O sea, era portátil, ponele, pero tampoco tan portátil. Igual era como una cosa bastante ingeniosa. El Soundburger tenía un sistema bastante ingenioso para que el vinilo no saliera volando, que era que usaba un resorte que hacía presión sobre el disco y entonces lo mantenía en su lugar. Y además el brazo de la púa era mucho más corto que en un tocadiscos normal, quiero decir. Y entonces con eso como que medio reducía el efecto de los movimientos y trataba de evitar un poco que la púa saltara. Igual no alcanzó, no tuvo éxito, pero hay que reconocerles el esfuerzo. Pero lo que sí tuvo una vuelta de rosca fue porque el aparato este, que fue tan raro, se volvió medio como un objeto de culto y Audio-Técnica lo relanzó en 2023 por el 60 aniversario, digamos, y se agotó enseguida. Y en una vuelta entonces así medio irónica de la vida, ahora vale más que cuando salió. Y después del éxito del Walkman, Sony se dio cuenta que tenía algo ahí entre manos. Onda, bueno, la gente quiere cosas portátiles. ¿Qué más podemos hacer portátil? Deben haber pensado eso, me imagino yo. Y entonces empezaron a sacar de todo lo que se podía sacar portátil. Por ejemplo, en 1982 sacaron el Watchman, que era una tele portátil con una pantallita en blanco y negro de 2 pulgadas, que era como si fuera un Game Boy, pero sin juegos y con programación de aire. La gracia de esto es que vos podías ver la tele en cualquier lado. La no gracia de esto es que tenía que tener buena vista porque la pantallita era diminuta. Y después, en 1984, cuando salió el CD, Sony sacó el Discman. El D50 fue el primer modelo, también conocido como D5 en algunos países, que si bien era más chico que la mayoría de los reproductores de CD hogareños, seguía siendo medio grandote comparado con el Walkman. Era un aparato de tamaño generoso. Y tenía un problema que era que si lo movías mucho mientras caminabas, el CD saltaba y nada, se te cortaba la canción. Igual fue un éxito y después con el tiempo fueron mejorando la tecnología anti-shock, la tecnología esta que evitaba que se te cortara la canción si vos te movías mucho. Por si alguna vez te preguntaste cómo era que funcionaba la tecnología anti-shock del Discman, era así. El reproductor leía el CD por adelantado y guardaba unos segunditos de música en una memoria. Entonces, si el láser saltaba por un golpe, porque habías agarrado un pozo o lo que fuera, vos igual seguías escuchando la música que había quedado guardada en la memoria. Y mientras tanto, el láser volvía a encontrar el punto en donde había saltado para seguir reproduciendo normalmente. Los primeros modelos tenían tipo 3 segundos de anti-shock, o sea que si saltaba tenías 3 segundos de margen. Y ese tiempo después lo fueron extendiendo y en un momento llegaron como a 45 segundos. O sea que si te saltaba el láser, tenías media canción para seguir buscando donde la había dejado. Así que todo esto que vimos, el Walkman, el Discman y todos estos otros intentos de hacer la música portátil, medio que cambiaron para siempre la forma en la que consumimos contenido. Porque cuando Steve Jobs presentó el iPod en 2001, dijo una frase medio como si yo te dijera 1000 canciones en tu bolsillo, una cosa así. This amazing little device holds 1,000 songs. And it goes right in my pocket. Pero la idea de llevar tu música en tu bolsillo ya existía de antes porque el Walkman la había inventado 22 años atrás. Y si lo pensás, todo lo que vino después siguió medio ese mismo camino. Los reproductores MP3, el iPod, el streaming, los
AirPods, todo lo que le quieras sumar a esta cuestión de ir escuchando algo en forma portátil, los podcasts, lo que quieras. La tecnología cambió, pero el concepto en definitiva es medio el mismo, que es tu burbuja personal de contenido. Ya sea música, podcast, videos, lo que sea, es como tuyo y lo consumís vos sin molestar y sin tener que perturbar lo que consumen las otras personas que están alrededor tuyo. En 2010 Sony discontinuó oficialmente la producción de Walkmans de cassette, pero para ese entonces ya habían vendido más de 200 millones de unidades. Así que es muy probable que las nuevas generaciones hoy vean al Walkman como una reliquia prehistórica. O sea, probablemente para mi hija Juli esto para ella sea lo mismo que para mí es un gramófono. Pero Centennials, la próxima vez que vean a alguien en la calle con sus auriculares inalámbricos viviendo en su propio mundo, acuérdense que todo empezó con un tipo que quería escuchar ópera en un avión sin romperle las pelotas a nadie. Y así se va el perdón Centennials del Walkman, que tengo que reparar porque hay algo ahí que no le ande. Entonces cuando aprieto acá no me está funcionando bien. Tengo que buscar un reparador de Walkman. Espero que les haya gustado. Pasen el video a alguna persona que crean que le puede llegar a copar. Si caíste a este canal recién y te gustó este video, me ayudaría un montón que te suscribas. Si dudás, mirate un par de videos antes y después suscríbete, porque yo quiero que si te suscribís sea de verdad. Que vos digas, loco, la verdad me voy a suscribir porque está bueno lo de acá, lo de este canal. Y si tenés 2 minutitos más, mira alguno de los 2 videos que vienen ahora al final. Los quiero un montón, gente. Nos vemos la próxima. Chao.